Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre las fieras, y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, después de estos primeros días de cenizas, de la Cuaresma, ahora solemnemente en este primer domingo de Cuaresma tenemos que asumir el compromiso de hacer el camino del desierto cuaresmal. Uno, cuando se dispone a realizar un viaje, tiene que tener claro el objetivo, a dónde se dirige. Si uno se dirige a una ciudad, tiene que tomar la ruta correspondiente. Si toma otra ruta, va a ir en la dirección contraria o hacia otro lugar. El sentido de la Cuaresma está en la Pascua. Es decir, que tenemos que tener claro que nuestro objetivo es renovar nuestra vida en el misterio pascual de la muerte y la resurrección de Jesús. Y que en ese sentido, el itinerario va a tener mucho de muerte para que surja una nueva vida. Tener claro entonces que la Cuaresma solo tiene sentido si es en orden a la Pascua, que el esfuerzo que hagamos, que el trabajo espiritual que hagamos está orientado a que se renueve en nosotros la alegría del Evangelio. Ya sabemos la frase del Papa Francisco cuando dice que hay muchos cristianos católicos que tenemos cara de Cuaresma sin Pascua, es decir, que cuesta ver en nuestros rostros y en nuestra vida esa transparencia de la alegría del Evangelio, que es la alegría no porque todo está bien, sino la alegría porque no estamos solos, porque a pesar de los desafíos, las pruebas, los dolores, reconocemos la presencia transformadora, viva, renovadora de Jesucristo por su misterio pascual. Por eso la primera lectura de hoy nos invita a recordar esas páginas del Génesis sobre el diluvio. Y uno dice, bueno, eso es un relato legendario, habrá sucedido así tal cual. Lo más importante en ese relato, como en otros relatos del Antiguo Testamento, es poner de manifiesto cuánta maldad puede brotar de nuestros corazones, del corazón del hombre, y cómo esa maldad, esa corrupción, injusticia y todo lo que nos querramos imaginar va como corrompiendo nuestras estructuras, empezando por nuestros vínculos, no solo con Dios, sino con nuestras familias, en comunidad, y aparecen las envidias, los celos, los resentimientos, la terrible capacidad de lastimar, de someter al otro. Sea como sea, esa página ilustra con claridad cómo el mal se difunde en el corazón del hombre. Pero más que eso, lo que muestra el relato del diluvio, como otros relatos del Antiguo Testamento, es la fuerza de la misericordia de Dios. Ese es el verdadero anuncio que aparece. Es decir, que el mal, que nuestra debilidad, que nuestro pecado, nunca tiene la última palabra. La última palabra está representada en el relato del diluvio por el arco iris.
esa alianza unilateral, regalo de Dios a los hombres, en la que Dios promete que su misericordia siempre vencerá sobre el pecado. Por lo tanto, la Cuaresma no es un tiempo para zambullirnos en el pecado, para remordernos en nuestro pecado, sino para zambullirnos en la misericordia de Dios. Ese es el diluvio que tenemos que enfrentar en la Cuaresma, y solo lo podemos enfrentar en el desierto. Parece contradictorio, porque el desierto es el lugar de la sequedad. Precisamente en esa sequedad donde nos abandonamos a Dios es donde podemos experimentar ese tsunami de su misericordia. Por eso el apóstol Pedro en su carta aplica el mensaje del diluvio al bautismo cristiano. En el bautismo cristiano nosotros entramos en las aguas del diluvio, pero no para ser ahogados en nuestros pecados, en nuestra tristeza, en nuestra miseria. Y ojo, porque muchas espiritualidades subrayan esto, sino para ser lavados y purificados por su misericordia. Cuaresma, entonces, tiempo para experimentar la misericordia de Dios. Ese es el primer mensaje de esta tarde. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el pecado. El amor de Dios tiene la última palabra en la historia y en nuestra vida. En segundo lugar, el bautismo de Jesús, relatado por el evangelista Marcos, es muy breve. Realmente el relato es austero, no se nos dice nada sobre el contenido de las tentaciones, como sí lo hacen el evangelista Mateo y el evangelista Lucas. Solo se dice que el Espíritu, precisamente este relato viene después del bautismo de Jesús, y en el bautismo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, el Espíritu lo impulsa al desierto. Es decir, lo que tiene lugar en las tentaciones de Jesús es obra de Dios, es obra del Padre. El Espíritu lo impulsa al desierto. Solo con la unción del Espíritu se puede vencer el mal. Solo con la gracia podemos enfrentar nuestra miseria y nuestro pecado. Si miramos nuestros pecados y nuestra miseria sin esa gracia y sin esa misericordia, sucumbimos, nos horrorizamos, no nos quedan fuerzas ni resto para seguir adelante. Por eso el Espíritu es el que, habiendo ungido a Jesús, lo conduce al desierto. Aparece allí el tiempo, 40 días en que fue tentado Jesús en el desierto. Como dije, no se dice nada sobre el contenido. Se hace alusión a que convivía con las fieras y los ángeles lo servían, que son ricas alusiones del Antiguo Testamento a textos mesiánicos, que habla de ese nuevo orden que Dios instaura en las relaciones de la creación cuando se hace presente, como lo está haciendo en Jesús. Luego hay un corte abrupto y dice que después de la muerte de Juan Bautista se dirigió a predicar la buena noticia: conviértanse y crean en el Evangelio. Muy breve. El desierto de Jesús, ¿cuál es ese desierto? Para conocer ese desierto hay que ir a Palestina, subir al monte de las tentaciones. Sin duda que es una linda experiencia, pero el desierto de Jesús es el corazón de la humanidad. El desierto de Jesús, donde Jesús se enfrenta al mal y a Satán, es decir, al adversario, es en nuestro corazón. Es ahí donde el mal puede ejercer su poder, y desde ahí se mete en nuestras estructuras. Volvemos a lo del diluvio. Entonces, el tránsito de Jesús por el desierto es el paso por nuestro corazón, por lo más íntimo de nuestra realidad. Y es ahí donde en su victoria nosotros podemos enfrentar con Él el mal también para vencerlo. ¿Jesús sufrió las tentaciones o es algo aparente, puesto que es Dios? Las sufrió verdaderamente al principio del Evangelio y las vuelve a sufrir fuertemente al final. La tentación que padece Jesús es esa inclinación, esa invitación del diablo a que Jesús elija otro camino que no sea la voluntad del Padre. Un camino fácil, es conformarse a la mentalidad dominante, es caer en el milagrerismo barato. Y sin embargo Jesús confirma su orientación fundamental en sintonía con la voluntad del Padre. ¿Cuál sería la tarea práctica que te propongo a la luz de las tentaciones de Jesús en esta primer semana de Cuaresma? En primer lugar, identificar cuáles son los ámbitos, cuáles son los vínculos en los que experimentás más frecuentemente la tentación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la tentación es como el preámbulo del pecado. Si nosotros solo analizamos, discernimos o hacemos el examen de conciencia de nuestros pecados,
estamos llegando demasiado tarde al cuidado de nuestra vida espiritual, a la sanación de nuestro corazón. Necesitamos anticiparnos. ¿Cuál es el punto débil? ¿Dónde está ese ámbito particular en el cual una vez que te asomaste, terminás deslizándote y cayéndote en lo que no querías? ¿Qué es lo que te hace estallar en la relación con tu marido, con tus amigos, con las personas con las que vivís, con tus compañeros de trabajo, que haces que te pongas de mal humor, que pierdas la esperanza, que empieces a criticar, que llegues incluso a envidiar o a tener celos de los demás? ¿Qué es lo que te hace pensar que tu vida no es lo que quisieras que fuera, que es poca cosa, que en realidad es predominante el sentimiento de frustración antes que la experiencia de ver los logros que has podido hacer gracias a la ayuda de Dios? Identificar dónde somos tentados. Cuanto mejor lo identifiquemos, en mejores condiciones de vencerlo estaremos. Dice San Ignacio de Loyola que el enemigo, el diablo, es bastante haragán y entonces elige para tentarnos el lugar que tenemos menos fortalecido, más débil. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es el punto débil de tu corazón? ¿Cuál es ese lugar donde con facilidad te deslizás hacia el pecado y sos capaz de lastimarte, de lastimar a otro o de ignorar a Dios? Si nosotros identificamos esto, tenemos la posibilidad entonces, y acá viene lo segundo, de emprender el camino contrario, el camino que nos conduce a una configuración más plena con Jesús, reconocer, gustar su propuesta para nuestra vida hoy, una propuesta que tiene que ver con un crecimiento de la fe, con un crecimiento de la esperanza, con un entusiasmo en el servicio, con una mirada capaz de valorar lo propio y lo de los demás. Identificar nuestras tentaciones, porque por ellas también padeció Jesús por nosotros. Y en segundo lugar, identificar el camino que Jesús te está invitando a seguir. Esto es en definitiva lo que nos pide Jesús. Conviértanse y crean. Convertirse significa dejar que nuestra mentalidad empiece a transformarse. No tengamos mentalidad de no creyentes. No tengamos mentalidad de creyentes que creen por las dudas, por miedo al infierno. Conviértanse significa abrirle el corazón a Dios, orientar nuestra vida hacia Él, en la fe y en la confianza, porque es el Dios de la misericordia, el Dios fiel. Te propongo de verdad que asumas con compromiso este tiempo de Cuaresma. Puede ser la última de tu vida, puede ser la que te prepare al cielo, puede ser simplemente una más, pero que haga la diferencia para que este año puedas vivirlo, a pesar de la pandemia y de todas las dificultades que tengamos, como un verdadero creyente, como Jesús, orientado de corazón y con toda la vida hacia el Padre. Se lo vamos a pedir con fe, le vamos a pedir que personalmente, en familia, en comunidad, esta Cuaresma sea distinta, la de la pandemia, pero también la del gran paso de la conversión y de la fe. Que así sea. Que así sea.